Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy quiero compartir un sector, el análisis de un sector en conjunto que me parece muy interesante y aunque tienes muchas cualidades de que puede ir bien a futuro, actualmente está muy odiado, tanto por el mercado como por la propia comunidad en Twitter. Entonces, me parece que justo por eso es que vale la pena dar una opinión de valor para que puedan sacar cada uno sus conclusiones y decidir si merece estar odiado como actualmente está o si puede ser una buena oportunidad. Como podemos observar en el gráfico, a las empresas en general le ha ido muy mal en este último año, año y medio. A partir de enero de 2022 comenzó una caída generalizada en todo el sector, que en algunas se ha recuperado ligeramente, en otras empeora cada día que pasa. Y sin embargo podemos ver que antes era un sector que solía ir bien, solía ir siempre hacia arriba. Incluso si alargamos el gráfico, especialmente en el caso de PAM, que tenemos histórico desde 2012, podemos ver que el gráfico no subía sin parar como tal, porque aquí tuvo algunos años donde estuvo lateral, un año en concreto, pero era un gráfico que tendía a ir hacia arriba. Esto porque realmente el negocio que hay detrás es muy bueno y los beneficios no paraban de subir. Y yo pienso que en el futuro lo pueden seguir haciendo, sin embargo es verdad que están en un momento crítico y que las recientes caídas pueden estar justificadas, o más bien, yo creo que sí están justificadas. Pero, como nos decía el bueno de Warren Buffett, hay que tener miedo cuando todos son codiciosos, que sería este punto de aquí. Cuando todo esto subía sin parar, es cuando había que tener miedo y alejarse de estas empresas. Sin embargo, ahora que ya están cayendo, ahora lo que toca es ser codicioso cuando todos tienen miedo. Y esta frase todos no la sabemos, todos la repiten. Sin embargo, es muy, muy difícil aplicarla cuando ya lo estás viviendo. Cuando las empresas que tienes en tu portafolio están cayendo 40%, 50% incluso, es muy difícil recordar esta frase y aplicarla y comprar cuando los demás están abandonando esas acciones. Entonces, bueno, creo que es un buen recordatorio para que lo apliquemos y lo tomemos en cuenta. Si vemos estas acciones, como podemos ver aquí en el título, están relacionadas todas a la transformación digital. Estamos en un proceso de cambio tecnológico bastante importante. Las empresas llevaban bastantes años con los mismos sistemas tecnológicos y se está pasando de procesos manuales, por ejemplo, escribir en papel y tinta, o hacer procesos manuales de tener a una persona analizando algo. De eso estamos pasando hacia procesos más automatizados con la ayuda de las inteligencias artificiales, de los robots, del machine learning. Entonces, esto requiere inversión por parte de las empresas y también requiere a alguien que les ayude con este proceso, ya que no es tan sencillo. También estamos pasando de infraestructura física, que pueden ser centros de datos físicos que cada empresa tenía particularmente, hacia infraestructura más en la nube. Ese también, como comentaba, las empresas tienen que hacerlo, tienen que invertir en eso, como veremos más adelante, pero también requieren de alguien que los ayude en ese proceso, porque no cualquiera puede llegar y mover toda su infraestructura física a la nube. Como decía, estamos pasando de papel y tinta a formato digital, de comunicación análoga, como puede ser el teléfono, una llamada presencial, bueno, en una reunión presencial, a comunicación instantánea, más como lo que todos conocemos que sería un Zoom, un Google Meet y, bueno, reuniones en general digitales. Entonces, em, este cambio se tiene que hacer sí o sí, ya ni siquiera porque las empresas em, lo quisieran tener, sino porque también van a tener muchos beneficios de esto. El mayor de todos, que es algo que las empresas constantemente buscan, es la productividad. Tener sistemas basados en las nuevas tecnologías
suele hacer que las empresas sean más productivas porque, como todos sabemos, un robot o una inteligencia artificial suele trabajar mejor que un humano en algunos datos, en algunos casos, perdón, no en todo. Pero bueno, en general esta es la norma y también ahorra costes. Al ser más productivo y ahorras costes, al final lo que haces es que los beneficios del cliente que está digitalizándose aumenten muchísimo. Y además también tiene ese plus de que atrae y mantiene el talento de la empresa, porque, bueno, esto todos lo sabemos. Si una empresa te ofrece home office, por ejemplo, o te ofrece un trabajo tradicional donde tienes que ir a la oficina 8 o 9 horas, evidentemente vas a preferir aquella que hace home office. Y para que una empresa pueda presentar este tipo de trabajo remoto de forma eficiente, necesita tener buenas redes y buena tecnología. Entonces, por eso es que es un sector que iba tan bien en el pasado y que va a seguir yendo bien en el futuro, o bueno, por lo menos eso parece, tampoco quiero asegurar, pero bueno, diversos estudios lo dicen, como veremos más adelante. Las herramientas que se usan para lograr todo esto es el 5G y el Internet de las cosas, es decir, tener cada vez más cosas que integren el Internet. Como podemos ver, ahora hay hasta incluso refrigeradores y microondas, electrodomésticos de todo tipo que están conectados a Internet y que tienen funciones de inteligencia, cierta inteligencia. También se usa el Big Data, que es el análisis de datos muy grandes que te ayuda a tomar mejores decisiones. El Cloud Computing, que es tener sistemas en la nube, realidad aumentada, la inteligencia artificial, eh, y bueno, muchísimas tecnologías que se tienen que implementar y que son bastante recientes. Como comentaba, hay distintos análisis del sector y la mayoría estima crecimientos superiores al 15%, bueno, por lo menos doble dígito. En este caso es 17% y estima que para 2030 el mercado puede alcanzar el 1.5 trillones en dólares o los 1.5, pues sí, trillones en el mercado global. También este otro sector dice que solo en Estados Unidos para el 2030 el sector va a crecer cerca de 23% anualmente. Aquí estima que 14% anualmente de forma global también. Entonces, en general son sectores, bueno, es un sector que está creciendo muchísimo por los motivos que comentaba. Hay mucha demanda, es necesario para el cliente y sobre todo es crítico porque ahorra costes, mejora productividad y demás. Entonces, es un sector que, como digo, se estima y se espera que crezca muchísimo. Ahora, los competidores o más bien los players que tenemos en este sector, yo los dividiría en dos categorías porque aunque, a pesar de que es un sector tan grande con tantas ramas que hay competidores de todo tipo, yo pienso que la mayoría se divide en estas dos categorías, que sería una consultora digital y luego estaría la ingeniera digital, la que hace la ingeniería. La primera lo que hace es más como guiar a los clientes a través de esta transformación. Como comentaba, un cliente no puede simplemente llegar y transformarse digitalmente porque es un proceso complejo. Entonces la consultora lo que hace es analizar la situación del cliente, preguntarle qué es lo que quiere lograr y después le va dando una serie de pasos, recomendaciones y pues sí, una forma, un camino para llegar hacia esa transformación específica que requiere el cliente. Sin embargo, el trabajo solamente llega ahí, solamente es analizar y recomendar y guiar. Y si bien es una parte muy importante dentro del entorno, también están este otro tipo de empresas que lo que hacen es realizar soluciones especializadas y directas, que son simplemente hechas para el cliente específico. Soluciones específicas sería la palabra. Y bueno, esta es la opción ideal cuando un cliente quiere un desarrollo de software, por ejemplo, especializado. Por ejemplo, una aerolínea que quisiera un software para analizar la cantidad de pasajeros que compran a tales horas,
tendría que tener un software especial y una consultora no podría realizar este tipo de trabajos. Lo que hace la consultora más bien sería dirigirlo hacia una ingeniería digital que lo realizan otro tipo de empresas y esta sería la que realizaría ese software. Y este software se usa para, bueno, este software no, o sea, estos tipos de software se necesitan en todo tipo de industrias, desde la automotriz, desde del turismo, el mismo gobierno, es decir, todo lo que existe, por así decirlo, hoy en día, necesita en algún punto de un software detallado y específico para cada tipo de negocio, para cada funcionalidad. Entonces, como podemos dar a notar, una empresa de ingeniería digital suele tener más valor añadido para los clientes que una consultora, porque la consultora simplemente te daría la guía y la ingeniería es la que la aplica. Entonces, las empresas que tenemos en este sector, principalmente es las ingenieras o las que realizan la ingeniería, la mayor por tamaño sería PAM. Tenemos a Endava, que está especializada principalmente en Reino Unido. Globant, que bueno, tiene presencia internacional, pero su sede es en Argentina, me parece. Cotiza en la bolsa de Nueva York, por cierto, pero digamos que se creó en Sudamérica. Y tenemos a Nagarro, que tiene su base, por así decirlo, en la India en cuestión de personal, pero cotiza en la bolsa de Alemania. Y por el otro lado tenemos consultoras digitales como CGI, como Infosys, como Accenture, que yo creo que esta sería la más conocida de todas. Y es obvio que todas realizan trabajos mixtos. O sea, una consultora también tiene su área de ingeniería digital y estas que tienen especialización en ingeniería también tienen consultoría, porque es un trabajo que va de la mano. Como tenían esta imagen, no pelean, o sea, no son empresas que compitan entre ellas, más bien es un ecosistema en la que las dos se requieren una de otra y las dos realizan una y otra. Pero es verdad que hay algunas que tienen mayor peso de sus ingresos en una de las dos categorías. Entonces, volviendo al gráfico, si son tan buenas, si tienen un sector tan prometedor a futuro, ¿por qué tenemos estas caídas desastrosas? Por ejemplo, aquí este es de PAM, me parece, pasó de $600 a 200 actualmente. Obviamente el caso de Nagarro, que toda la comunidad la conoce, pasó de 200 a $65. Son caídas muy graves en todo el sector en general, son caídas generalizadas. Entonces, ¿por qué está pasando si es que es un sector tan bueno? Y esta es la respuesta. Todas las empresas relacionadas a este sector están haciendo ajustes a la baja en sus respectivos guidance, en sus previsiones de lo que van a ganar este año. Aquí podemos ver también hasta Accenture, que es la más grande, bajó su guidance este año porque el sector espera turbulencias, por así decirlo. Y de hecho hay una imagen muy buena que ha estado compartiendo el inversor informado. Ha estado dando seguimiento a los guidance y las previsiones de todas estas empresas del sector, o bueno, en este caso de estas tres. Y como podemos ver, EPAM inició el año esperando 8% de crecimiento en ventas, luego en mayo lo bajó a 3% y en agosto ahora espera decrecer incluso. Mismo caso con Nagarro, esperaba crecimiento de casi 20%, lo cual es un crecimiento fortísimo y actualmente ya ni siquiera llega al 10%. Globan es la que se salva, aunque Globan en realidad incluye adquisiciones en esta previsión, entonces no cuenta solamente el crecimiento orgánico, pero el crecimiento orgánico de todas las compañías ha estado decreciendo. Y esto es porque a pesar de ser un sector muy bueno, como comentábamos, no se salvan de llevar cierto grado de ciclicidad. Este es un ejemplo con las ventas de PAM durante el año 2009 y 2010 principalmente, porque en 2008 creo que no registraba sus ingresos. Y bueno, lo que podemos ver es de que durante este año, que fue la gran crisis hipotecaria de Estados Unidos, las ventas le decrecieron. Es verdad que no le decrecieron tanto. Yo creo que está a niveles similares que actualmente, donde espera decrecer a lo mucho 3%. O sea, no es una empresa que
en un mal año te crezca 20% los beneficios, pero sí es verdad que tiene ciclicidad y cuando la economía está baja, la empresa lo resiente. La explicación es muy sencilla. Cuando hay una situación como la de ahorita, donde hay miedo de recesión, hay inflación, en todas las noticias se habla de catástrofes económicas, los dueños de las empresas, que en este caso serían los clientes de PAM, Nagarro y demás, lo que deciden es posponer su inversión en digitalización. Prefieren reducir niveles de deuda, por ejemplo, prefieren acumular efectivo por si hay una crisis y eso hace que destinen menos recursos a inversión y por lo tanto se reducen los ingresos de estas empresas. Pero como podemos ver, es una inversión necesaria, como mencionamos antes. Entonces, en cuanto pasa la recesión y los problemas, los ingresos se vuelven a disparar, porque no es una demanda que se acabe, es lo que se conoce como demanda contenida. Es una demanda que está pausada, pero en cuanto regresa, regresa con el acumulador necesario, porque se dice que las empresas generan una deuda tecnológica, es decir, se quedan atrasadas por haber pausado sus inversiones, entonces tienen que invertir todo lo que no habían invertido para estar a la par tecnológicamente. Y bueno, como comentaban, esto es algo que tienen que hacer, no es algo que quieran o no, que decidan si lo hacen o no, es algo que les ayuda a ellas mismas. Entonces, los propios clientes de PAM son los más interesados en que esta actualización digital suceda. Entonces, si bien es verdad que la caída generalizada del sector es justificada porque todas están creciendo menos de lo esperado, también es verdad que puede ser una oportunidad ya que ahorita mismo está toda la negatividad a full y es probable que en cuanto regrese la economía a su crecimiento habitual, eh, estos miedos se vayan y las empresas sigan creciendo como lo hacían antes. Porque como comentaba, volviendo a esta imagen, las empresas pueden tener mejor control y análisis de sus datos, lo que favorece una mejor gestión porque puedes tomar mejores decisiones basado en datos reales, mantienes a tu talento, aumentas la productividad, disminuyes costes, entonces es una gran red de características que hace que los clientes no se quieran ir. Y ahora, si vemos un poco las principales ejemplos reales del sector y sus números, podemos ver que las consultoras por lo general son empresas más grandes, porque el negocio de la consultoría es bastante más antiguo que el de la ingeniería digital. Las consultoras existen desde hace muchos años porque incluso con la tecnología antigua se requería de un consultor. Entonces, por eso es que las empresas que operan este sector son tan grandes, pero por lo mismo también crecen bastante menos. Si lo comparamos con las empresas de ingeniería digital, que podemos ver que todas son bastante pequeñas, o por lo menos la más grande de todas es PAM, y no es ni un tercio, bueno, es un tercio lo que del tamaño de Cognizant, por ejemplo. Sin embargo, estas empresas crecen muchísimo más. En los últimos 3 años crecen casi todas al 30%. Y si nos vamos haciendo la imagen hacia atrás, es lo mismo, siguen creciendo muchísimo en años anteriores. Entonces, en mi caso, yo preferiría buscar empresas de este sector, aunque es verdad que las empresas de la consultoría pueden ser a lo mejor más estables. Por lo mismo que son negocios más grandes, más sólidos, crecen poco, pero ya tienen clientes muy fieles, por decirlo de alguna forma, tienen una reputación mucho mayor. Entonces, bueno, estos son como los dos estilos dentro de este sector. Puedes irte por una consultora para ir a algo más seguro, entre comillas, o puedes irte por una ingeniería, por una ingeniera, perdón. En los márgenes no hay mucha variación. Si acaso Infosys tiene 25% de margen EBITDA, pero en general el rango del sector es entre 15 y 20% a lo mejor. El ROIC también está en niveles similares para todas. Bueno, en las consultoras es bastante mayor, eso sí. Y la valoración, lo mismo. En algún punto llegaron a cotizar a 25, 30 veces EBITDA, lo cual era muy caro, pero actualmente ya están a niveles bastante más adecuados, pienso yo, que es un poco arriba de la media del sector, digo, del mercado. Recordemos que el mercado suele cotizar a 15 veces EBITDA,
entre 12 y 15 veces. Entonces están un poco arriba, excepto el caso de Nagarro que está destrozada completamente, pero en general cotizan un poco superior o en línea con la media del mercado. Lo cual me parece justificado porque son empresas que crecen mucho, pero tienen cierta ciclicidad. Entonces, estas son las opciones que yo planteo. No me daría tiempo de profundizar en cada una. Si quisieran una tesis detallada de alguna, yo la puedo traer. Déjenlo en los comentarios. Pero bueno, quería mostrar algunos ejemplos para que a partir de aquí cada uno profundice en la que le llame más la atención. Ya sea aquella que sea más grande para tener una empresa sólida, aquella que esté más barata, la que tenga mejor ROIC, por ejemplo, la que crezca más. Tú puedes decidir cuál empresa te gusta más de acuerdo a tu estilo de inversión y a partir de aquí decidirte. También tengo un artículo escrito en Agarro que como podemos ver es la más barata de todas y no está tan justificado estar tan barata. Como podemos ver, tiene los márgenes similares, crecimiento similar y ha estado cayendo muchísimo estos meses, incluso más que sus comparables. Entonces me parece la opción más interesante, sin embargo también tiene sus riesgos y todo esto lo intento comentar en este artículo de Seeking Alpha, que voy a dejar el link en la descripción por si están interesados en ver lo que publico en Seeking Alpha. Entonces me parece que sería todo por este video. Y bueno, déjenme sus comentarios sobre qué les interesó más de este sector y si quieren alguna tesis detallada. Nos vemos hasta la próxima.